¿Ya? Sí. Ten- Voy a, voy a abrir mi material de derecho romano para hacerle consultas a ustedes. ¿Cómo van con el tema de las obligaciones? En la forma de extinguir las obligaciones, ¿alguien podría hablarme de ellas? Pregunto yo, Abigail. Pregunto yo, Nicolai Suárez. Se extingue el contrato cuando se cumple. Ya, esa es una de ellas. ¿En qué artículo lo estudiamos? ¿Podrías? 1529, pago efectivo. 1500, 29. ¿estás seguro? Voy a revisar. A ver, ¿nos podemos ubicar, por favor, en el artículo 1583 del Código Civil? El que dice las obligaciones se extinguen. ¿Ya? ¿Lo leo? Correcto. Artículo 1583. Las obligaciones se extinguen en todo o en parte. Y ahí, 11 literal. 1. Por convención de las partes interesadas que sean capaces de disponer libremente de lo suyo. 2. Por la solución o pago efectivo. 3. Por la innovación. 4. Por la transacción. Perdón que te interrumpa. ¿Qué es la novación? No recuerdo ahorita, en este momento. Ya. La novación es un modo de extinguir la obligación, sí, pero se caracteriza mucha de las demás, ya que aún puede subsistir una deuda. Es decir, que si Brisset tiene 4 obligaciones pendientes conmigo en un mismo contrato, ¿ya? Podemos extinguir algunas de las otras obligaciones que ya ha cumplido y tan solo que permanezca el contrato por esa última obligación que falta de cancelarme, ¿ok? Voy a Como que novar. se completa todos menos, siempre tiene que sobrar uno. No, no es que siempre tenga que sobrar, sino es que aquellas cuestiones que ya han sido canceladas, ya no necesito tenerlas activas en ese contrato inicial. Para eso, yo vengo y hago la novación del contrato. ¿Por qué también me beneficia la novación del contrato? Porque vuelvo a aclarar los temas de término, los temas de intereses para pagar nuevamente la mora. ¿Ok? ¿Entendido? ¿Continúo o hay no más? Sí, continúa. Ok. Por la transacción, por la remisión, por la compensación, por la confusión, por la pérdida de la cosa que se debe, por la Perdón, aclaración. Sí. por la confusión, y ahí sí voy a llamar a alguien, voy a llamar a, voy a llamar a Dailin, que es la que me sale aquí en negro. Dailin, ¿podrías explicarnos aquello? Sobre el artículo 583. Claro, por la confusión. La verdad no sé a qué se refiere. En el punto número 7 menciona por la confusión. Ya.
puede ser pregunta de examen. Dailin, ¿tu profesor de la materia es el doctor Manzano? Sí. Ya, es seguro que te lo tome. Ok, o acaso, más bien, en general, ¿les explicó eso el doctor o solo los mencionó brevemente? A todos les pregunto, Abigail, Rodrigo, todos los que están. Lo que nosotros hemos hecho es del libro, en ese capítulo de obligaciones, ir de largo, o sea, hemos seguido más que todo el libro. Entonces, no, o sea, como que hay partes muy técnicas que eso él sí ha explicado un poquito más a fondo, pero más que todo es como que ha ido por el libro nomás, no es como que él ha añadido más. Ya, ok. Ya, a ver. Entonces, ¿con quién estaba? ¿Era con... ¿A quién había mencionado de las chicas? A mí, Tailín. Ya. Un ejemplo te pongo. Yo, Álvaro Ramírez, puedo vender mi teléfono y asimismo yo, Álvaro Ramírez, puedo comprar mi teléfono, ¿sí o no? No, ¿Por qué? se necesitan dos partes. Ya. ¿Y qué estoy creando ahí? Confusión. Exacto. Antes de seguir, ¿quedó claro aquello de por la confusión? Sí. Ya. Ahora, ¿nos puedes explicar tú con tus palabras y sin el ejemplo? Bueno, la confusión hace referencia a que deben existir dos partes. Dos partes sería el acreedor y el deudor. ¿Y qué es la confusión? Anoten, es cuando en una misma calidad de persona recaen la calidad de acreedor y de deudor. Tengo unas preguntas, se las voy a hacer aquí ahora. De todos modos, anótenla para ver si toman esas preguntas. ¿Ok? Entonces, si todos están de acuerdo y nadie dice que no, le voy a preguntar a Breiden Medina, ¿qué es el vínculo? Brittany Medina. O Alejandra Rosemena. Vaya sorpresa. Lo mencioné y se fue. Johan Salvatierra. Apellido Barquet. ¿Se encuentra? Nicolai Suárez. Brisset Pérez. ¿Sí me escucha? Ahora sí. Ya, el vínculo es el punto de encuentro donde la parte y el objeto se unen. ¿Ya? ¿Qué efectos tengo con aquello del vínculo? ¿Qué se puede hacer con el vínculo? Ejercitar acciones y oponer excepciones.
excepción. Ok. Bien. Algo más que deseas decir del vínculo, por si acaso. ¿Cómo se le llamaba en Roma? Como Rodrigo Corral. Aquí estoy presente. ¿Me podría repetir la pregunta sobre el vínculo, por favor? No, esta es otra pregunta. ¿Cuál es la clasificación de los contratos según el objeto? Inmueble, mueble. No, según el objeto. ¿Cuáles son la clasificación de los contratos? No la recuerdo. Ok, ¿alguien que quisiera responder la pregunta? Uno era dare, creo que es. ¿Ya? Facere. No dare, no facere. Y el otro no me acuerdo. Ya. Brisette, ¿me puedes dar un ejemplo de Dari? Habla sobre la transmisión de la propiedad, pero no sé cómo ponerlo en ejemplo. Claro. Sí, sé el material que tienes en estudio, que lo tienes al frente. Bien, pero quisiera que además de que lo leas, de que lo domines porque lo entiendas. La mayoría de cosas en derecho la vas a entender, la vas a analizar una vez que pones un ejemplo y lo dominas. ¿Ok? Ahora, tú misma, Brisette, haré la clase contigo, ¿ok? Gracias por tu interacción. En la clasificación de los elementos de la obligación existen que es por el sujeto. Dentro de esas el sujeto son determinadas e indeterminadas. Place. Las determinadas son aquellas en cuales tanto el sujeto activo y el sujeto pasivo se conocen desde que surge el contrato hasta que termina la relación cumpliendo la obligación. Las indeterminables es cuando se da ese evento en que el sujeto activo se lo conoce, el sujeto pasivo, pero varían a veces en la forma como extinguir la obligación. Es decir, yo inicio vendiendo como sujeto activo, pero luego el sujeto pasivo desaparece y la deuda se traspasa a otra persona. ¿Ok? Por eso se le dicen que son indeterminables. Ahora, si hablamos también del tipo de clasificación por el sujeto, tenemos que hablar que son unitarias y plurales. ¿Cómo se dividen estas obligaciones plurales? Son mancomunadas o conjuntas. ¿Por qué se las llaman obligaciones plurales? Porque alguien tiene que ser el responsable para yo poder exigir el cumplimiento de una obligación. ¿Ya? Es decir, yo le cobro a Brisette, que tiene 3 hermanos. ¿Y por qué se llaman mancomunadas o conjuntas? Porque si uno de ustedes no puede cancelar, yo iría contra sus hermanos, pero a su vez sus hermanos se vuelven acreedores por quien no pudo pagar. De un ejemplo, Dailín, Rodrigo, Corral y Brisette. Ellos son hermanos, ¿ok? Me deben de un previo, un dinero. De ese predio, cada uno tiene que pagarme su porción, porque yo le estoy a ustedes vendiendo. Tienen que pagarme la porción que cada uno de ustedes le pertenece. Pero si acaso Dailín no puede pagar en estos momentos, entonces Brisette y Rodrigo asumen la deuda de Dailín para cancelármela a mí.
¿Ok? A mí me la cancelan, yo estoy totalmente satisfecho, pero resulta de que como antes tenían la calidad deudora Brisset y Rodrigo conmigo, ahora ustedes van a ser acreedores. ¿Acreedores de quién? De la cuota que no pudo pagar Dailin. ¿Quedó entendido? ¿Quedó entendido, Brisset? Sí. Ok. ¿Algo más, Brisset, que tengas por ahí un poco dudoso que quisieras saber? Sobre los modos de extinguir la obligación. En todos los numerales, Sí. ya. Es del artículo 1583 del Código Civil. Se extinguen en todo y por parte, ¿no? La primera la primera y la segunda son perfectas. Solución o pago efectivo. Punto, se acabó. Contrataste por tales servicios, yo te pagué y por ende se canceló y se extingue la obligación. Estamos a la par, estamos satisfechos. La novación es la que, cuando no puedo cumplir un contrato por un determinado tiempo, yo tendré que novar ese contrato para poderlo seguir cumpliendo en las fechas establecidas, como lo que sucedió ahora con todas las deudas y el COVID. Lo que hicieron muchas personas es una refinanciación de sus deudas, pero lo que es el trasfondo civil de aquello significa novación. ¿Por qué? Porque el tiempo que pasó en pandemia no se pudo pagar la deuda, más no porque nosotros no querramos, sino porque sucedió esta cuestión de pandemia. Entonces necesito alargar los tiempos para que los intereses no empiecen a subir. ¿Ok? ¿Va a ser como renovar o no? Más o menos. No, o sea, esa es la palabra que utilizamos comúnmente, renovar, pero la palabra exacta es novar. Renovar significa volver a hacer lo mismo. Es como si estamos hablando de repetir. Y en este caso creamos uno nuevo por esta situación. No va a ser el mismo, porque el tiempo ya pasó. Por eso se lo llama novar. ¿Ok? Luego viene por la transacción, que cada uno pierde algo de sus partes. En esa transacción comúnmente es, yo le debo un dinero a Dailin, ¿ok? Y Dailin me debe un dinero a mí, pero Dailin no sabe cómo pagarme en efectivo. Dailin tiene una furgoneta y yo le digo, ok, si no tienes cómo pagarme, págame con aquello y te descuento la deuda esto. Transacción. Transamos, quedamos de acuerdo, ¿ok? Y ¡pum! Se acaba la deuda. Luego viene por la remisión. La remisión es como condonar la deuda por parte del acreedor. Si a mí me debe Rodrigo, yo lo que hago es, veo que ya tiene imposibilidades de pagar, que su familia está un poco mal y que si yo le empiezo a cobrar lo voy a aturdir más. Entonces yo le digo, ¿sabes qué? Te aplico la remisión, te condono la deuda, pero solo lo puedo hacer yo por parte del acreedor. Solo yo puedo condonar la deuda. No, el deudor no va a decir me condono la deuda, no, eso no existe. Ojo con aquello. La compensación es aquella situación que se da muchas veces, que por una prestación de servicios, cuando sean abogados lo van a notar más a fondo. Esa compensación se va a dar siempre porque, ok, no pude pagar de esta forma, lo hago de esta. Te compenso de esta forma, ¿ok? ¿Cuál es el fin? Arreglar inmediatamente la situación. ¿Para qué? Para extinguir la obligación. ¿Y qué más?
que surta los efectos jurídicos necesarios para tener que evitar el cobro de intereses por mora. ¿Ok? Por la confusión ya fuimos claros sobre cómo opera la confusión. Algo que debe estar en su cabeza de manera eterna por la pérdida de la cosa que se debe. Se extingue la obligación. Si yo le iba a comprar un vehículo a Beiset y desaparece, pues entonces no le sigo comprando el vehículo. Desaparecen esas obligaciones. Por la nulidad, este es el problema jurídico cuando siempre se rompen las obligaciones. Declaran nulo tal acto comercial. Y como no cumple con esas formalidades del derecho, que es objeto lícito y causa lícita, por ende cae el contrato. No lo puedo ejecutar. Es nulo. ¿Ok? Condición resolutoria. Dentro del mismo contrato existen cláusulas de cómo acabar el contrato o cómo acabar si acaso existen cosas pendientes o hechos eventuales que afecten al cumplimiento de la obligación. Como por ejemplo, se puede dar de que yo contrato a Dailin, que es arquitecta, que me construya una casa para estos meses, pero resulta que le cae la lluvia de imprevisto. No es una lluvia que decir, wow, no la deja ni mover ni la inundó, no, pero se va a atrasar más en el tiempo, ¿ok? Entonces tendremos que volver a sentarnos a decir, ok, ante lo imprevisible de estas lluvias o garúas, nosotros tenemos que poner esa condición resolutoria. ¿Qué va a suceder después? ¿Cómo yo voy a cobrar? ¿Cómo tú vas a estar bien? ¿Ok? Y la prescripción, que es que yo me favorezco del tiempo que haya pasado y alguien no haya exigido cobrar algo. Como por ejemplo, si yo le debo a Briset $3,000 y le di un pagaré, si ella en 10 años no me lo ha cobrado, prescribe la acción y ya no puede cobrarlas. ¿Alguna pregunta? Ahorita que dijiste, o sea, ahorita que leí lo de condición resolutoria, ¿puedes hablar de los elementos accidentales de los contratos? ¿Cuál es, perdón? De los elementos accidentales de los contratos. Claro. Entre esos elementos accidentales están como las obligaciones perfectamente sancionadas y las imperfectamente sancionadas. No sé a cuál decides que te las explique, como las fórmulas del derecho, la extensión del derecho. ¿Cómo la tienes anotada? Leonidas. O sea, yo quería hablar del tema de condiciones, términos, plazos, del modo. Ya, ok. Eso es básico. A ver, dependiendo del contrato que se dé a cabo, yo tengo que saber en qué tiempo determinado me van a cumplir. Ya, de ahí es donde hablamos lo indeterminado e indeterminable. Como si un momento nos sirve el ejemplo de yo contratar a fulana de tal para que me construya una casa. En esta época la lluvia no existe, ¿ok? Y por eso ella dice, yo voy a terminar mis trabajos en un mes y la casa está construida. Pero cae la lluvia que es imprevista y tenemos que sentarnos nuevamente a hablar del tema. Ahora, podemos hablar también de lo mismo, de cosas accidentales, como qué sucede que yo soy arquitecto, yo estoy construyendo un local, pero luego viene el municipio y justo le da por hacer cambios de tuberías de aguas servidas a la entrada del local donde voy, al cual yo estoy abriendo.
¿Ok? ¿Entendido? Porque también podemos hablar de la temporalidad, de la integración, de la determinación. Podemos hablar de las culpas, del descuido, falta de atención. Podemos hablar del caso fortuito y la fuerza mayor. Podemos hablar de las cosas que son imposibles en las prestaciones y las obligaciones facultativas. Hay tanto por qué hablar. Por eso necesito que especifiquen en cuáles hay que aclarar el tema. ¿Ok? No se asusten. Todos pasamos por lo mismo. No se asusten. Estamos aquí para aprender. ¿Ok? Es por eso que deseo tener una mejor interacción con ustedes. Además que por respeto por los que también están presentes y por quien les está hablando, de tratar de que todo quede claro. ¿Ok? Anoten algo que yo quisiera que ustedes aprendan y eso lo van a ver en toda su vida, en toda la carrera de abogado. Incluso ayer en el trabajo mencionamos aquello muchas veces y todos hicimos un recuerdo para cuando teníamos clases con el doctor Manzano. Por favor, anoten la siguiente frase, que es... Por favor, anotar nemo auditur propriam turpitudine allegans. Se las voy a enviar por el chat, ¿ok? Ok, ya se los envié. ¿Lo tienen? ¿Lo leyeron? Sí. Ya, anoten eso, por favor. Se los van a consultar toda su vida. En toda su vida, abogado. Ok, seguimos. Entonces, ¿algún otro tema? Sí, yo tengo una pregunta. O sea, es Ujú. un poquito extensa, pero en la Ya. clase hemos visto diferentes clases de contratos. O sea, contratos nominados, innominados, reales, verbis, literis. Me gustaría Ujú. saber los conceptos y cómo diferenciarlos de cada uno. Ya.
A ver, los contratos verbis son verbales. Los contratos literis son, los llama así, literales, porque van de acuerdo a las estipulaciones que ya están establecidas en nuestra sociedad. Si son y dicen contratos re, porque se trata de cosas, de bien en sí. Y consensum, porque son contratos consensuales que cumplen formalidades del derecho. ¿Ok? Ok, Ya. Si deseas abordar en cualquiera de los temas, avísame. Yo Porque tengo una pregunta de eso. Sí, bien. ¿Por qué la compra y venta está como un contrato consensual y no como un contrato real, por ejemplo, donde también se transmite una cosa? O sea, Ya. ¿Por qué es consensual? Porque tiene que porque tiene que establecerse cosas principales del contrato. Es decir, que no las puedo obviar. Y al llamarlas consensuales es porque están destinadas a ser de derecho estricto, que sus cláusulas tienen que estar adecuadas y en armonía al hecho que va a suceder. ¿Ya? Aunque es una compraventa, sí. Pero, por ejemplo, hay cosas que por su dimensidad necesitan otro tipo de valoración para que puedan surgir los efectos jurídicos necesarios. Como por ejemplo, ustedes ya saben la diferencia entre una cosa bien, un mueble e inmueble, ¿verdad, Leonidas? sí, Ya. Yo te pregunto, ¿el barco es una cosa mueble o inmueble? prácticamente es una cosa mueble. Ya. Se lo declara inmueble por el alto valor económico y por la forma en que también tiene de hacer la transferencia de dominio e inscribir a la persona nueva propietaria del mismo bien. Hay cosas que en derecho cambian, ¿ok? Ahora, me preguntas que ¿por qué el contrato de compraventa? ¿Por qué? Y te lo explico. El contrato de compraventa, antes de yo hacer una compraventa, debo saber si lo que voy a comprar está dentro del comercio y curso legal. Lo primero, ¿ya? Eso que voy a comprar debe ser un objeto lícito. ¿Y para qué lo voy a comprar? Debe ser una causa lícita. Primer filtro. Segundo, al yo conocer qué es lo que voy a comprar, necesito saber cómo se transfieren las cosas, ya que cuando se estudian los contratos, tienes que analizar el título, la justa causa y el modo de transferencia. ¿Por qué hablo justo título? En este caso, el justo título va a ser compraventa, ¿ok? Porque puede ser el justo título una donación, un usufructo, un pago por consignación, ¿ok? Ese es el título por el cual vamos a llevar esta relación contractual, ¿ya? La segunda es para conocer las partes y para conocer los valores. Y la tercera, que es el modo de transferencia del dominio, es la inscripción. Por ejemplo, yo te puedo vender este teléfono a ti, Leonidas, me das el dinero, yo te lo doy y se cumplió. Título y transferencia, ¿verdad? Se cumplió ahí. Pero no es lo mismo a que yo te venda una casa que tiene un número de código catastral y ahí yo no puedo coger la casa y dártela. Yo a través de una escritura de ese justo título inscribo quién era el anterior propietario, o sea, yo, a quién le dejo, a ti, Leonidas, a tal precio, los linderos son estos, por el norte, por el sur, ¿ya? ¿Cómo se inscribe eso? ¿Cuándo se da la transferencia del dominio? Cuando se Registro de inscribe en el propiedad. registrador de la propiedad. ¿Ok? Álvaro, una pregunta. Sí. Por ejemplo, esa persona me va a pagar más de lo que está establecido en el momento de hacer la inscripción. Por ejemplo, para que cobren menos impuestos, algo así. ¿Ya? ¿Qué pasa si esa persona hace un reclamo
que le devuelva el dinero completo, pero en el contrato está un valor menor. Ya. Asimismo, nos ayuda la explicación y nos ayuda la pregunta de Leonidas. Son consensuales. Si en alguna etapa del contrato yo decido un valor menos o más, yo te condono a ti que si me quieres vender a un valor más, te condono en yo rescindir el contrato. ¿Por qué? Porque veo que estás actuando de mala fe. Y por ende, retribúyeme el dinero cobrando lo que sea por la destitución de esta compraventa y acabamos esto para evitar otros conflictos. ¿Entendido? ¿Entendido? Sí, Álvaro. Ya. ¿Alguna otra pregunta? Vamos Parece que no. a despertarse, o más bien a tratar de despojar inquietudes. Si no la tienen, pues entonces podemos terminar por hoy esta clase de ayudantía. Mañana la vamos a tener nuevamente y ahí sí ya esta clase de ayudantía le sirvió como para calentar motores. ¿Estamos de acuerdo todos? Sí. Estamos de acuerdo. Ok. De acuerdo, Álvaro. Ok. Entonces, por favor, no duden en hacer preguntas. De mi parte, quedo agradecido por su atención y les estaremos avisando nuevamente de aquello. Por parte del grupo Lexus 81 también, gracias por la invitación. Yo estaré aquí a las órdenes y de todos ustedes saben también cómo encontrar. ¿Ok? Gracias a todos por su atención. Que tengan buenas noches. Nos vemos ya mañana. Hasta luego. Muchas gracias, Álvaro. Chicos, sí, estamos ahí avisándoles las otras ayudantías, igualmente la de Álvaro que está programada para el día sábado. Así que los estamos esperando. Muchas gracias, tengan buena noche. Gracias, Caroline. Gracias. Gracias por todo. Gracias.